Como recordarán, hace algunos días estuvimos analizando aquí este acontecimiento ocurrido en el viaducto en la Ciudad de México. Y por cierto, fue un tema que resulta bastante interesante. La negra vuelve a aparecer. Se encuentra estacionada en el carril extremo derecho. Así que aquí estamos de nueva cuenta para continuar con este máster análisis y destacar algunos puntos importantes. Hay gente que, por ejemplo, llega a tener algunas dudas acerca de cómo esta clase de cosas podrían ser posibles. Y es que sí tiene una razón de ser. Hace algunos meses también se hizo tendencia este tema. Y hace años se había mencionado, pero había pasado desapercibido. Por ejemplo, aquí tenemos algunos datos interesantes. Aquí tenemos, por ejemplo, esta información en donde se hace una breve recopilación de las incidencias más importantes. Tenemos que en diciembre del año 2022 encontraron sin vida a una persona. En agosto del 2023 asaltan y desviven a un ciudadano de la India que había cambiado $10,000 en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Luego, igual en el mes de agosto del año pasado, 6 días después, atacaron a un conductor mientras estaba detenido el tráfico en periférico y viaducto y le robaron una maleta. Así que, como se darán cuenta, de ahí llegamos a este salto, que claro, son los asaltos que se han logrado reportar o de los cuales ha quedado alguna evidencia, o al menos hecho pública. Del día 6 de febrero, donde 3 autos y 2 motos emboscan a una víctima en el bajo puente de Cuauhtémoc, porque surgían diversas dudas, entre ellas, bueno, y si no se llevaron el coche, simplemente romperle el cristal para asaltarlo, pero ¿qué tendré que llevar o quién sería o por cuánto irían para que resultara ser negocio? Porque no es tan sencillo, ¿verdad? Tan solo aquí estamos hablando que participaron 3 autos, 2 motos, en cada moto iban 2 personas, y aunque solamente fuera una persona en cada uno de los 3 autos, mínimo 7 personas, pero bien podrían ser 10 personas, y aparte, quien les haya pasado la información. Y esto ya es algo histórico porque, por ejemplo, tenemos que el viaducto Miguel Alemán, una de las vías rápidas de la Ciudad de México, se ha convertido en una ruta de asaltos debido a las filas kilométricas de tráfico vehicular que convierten a los automovilistas en presa fácil de los delincuentes. Así que para entender esto un poco mejor, tendríamos que remontarnos en la historia hasta hace algunos meses. Escuchemos. Durante un operativo conjunto entre autoridades capitalinas y del Estado de México, además del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenida una célula delictiva relacionada con el robo de divisas a personas que realizaban operaciones dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entre los detenidos está al menos uno de los responsables directos del asesinato de un ciudadano de la India que ocurrió el pasado 19 de agosto. Y es precisamente lo que vemos aquí. Una persona de la India que había cambiado $10,000 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por eso es que esto en ocasiones cuando se ve desde afuera parecería como que es actuado, como que hay algo bastante raro. Sin embargo, sí había un motivo por el cual se dirigieron en este caso a ese automóvil donde viajaba esa persona de la India. ¿Qué falló? Está bien, hermano. Te amo. Ya no ganaba en un rato, güey. Pero es mi caño, hermano. Chile, güey. Yo pienso que está relajada la clase, pero no, güey. Está culera, güey. ¿Pero quién lo ejecutó? Aquí está el Alexis conmigo. Le digo que ya no las botellas y le digo, sí, mi hermano. Esta es la conversación donde Elías M. le confiesa a su hermano recluido que fue el quien asesinó a Ketan Shah, ciudadano de la India, mientras circulaba en su auto por el Miguel Alemán para robarle $10,000 que retiró de una casa de cambio del aeropuerto capitalino el pasado 19 de agosto. Este jueves, Entonces, aquí tenemos que es mucho más sencillo entender esta clase de situaciones. Por ejemplo, aquí. Bajo puente. Un punto en el que ninguna cámara del C5 alcanzaría a captar los hechos. Una vez que la víctima se adentra en el paso a desnivel, el vehículo azul que va Porque recordemos, aquí esta persona adelante pone las intermitentes y se frena. Lo mismo hace la unidad que viaja en el carril central, impidiendo cualquier quedó en una posición bastante complicada, ya que estaba en la orilla. De haber ido unos 2 metros atrás, hubiera podido maniobrar. En el caso de la persona que pierde la vida, que era de la India, ¿por qué se tienen imágenes? Porque, como se darán cuenta, se resiste al asalto alemán para robarle $10,000 que retiró de una casa de cambio del aeropuerto capitalino el pasado 19 de agosto. Y por eso es que se alcanza a visualizar. Aeropuerto capitalino el pasado 19 de agosto. Este jueves, Elías fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana junto con una mujer identificada como Jennifer Yolanda N.,
En una serie de cateos se aseguró un vehículo blanco utilizado para dar seguimiento a víctimas y servir de muro en los atracos. Otros integrantes de esta banda están señalados por la Fiscalía del Estado de México de tener acceso a las cámaras de seguridad dentro de las casas de cambio del aeropuerto. La información que obtenían de posibles víctimas la compartían con el resto de la banda para cometer los asaltos. Tampoco sabemos si fue un empleado que instaló las cámaras, tampoco sabemos si algún mal empleado compartió las contraseñas, tampoco sabemos cuál es la hipótesis por qué tienen en su poder esta u otras cámaras. Tiene sentido, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, si se consideran algunos otros elementos que en ocasiones pasan desapercibidos, como por ejemplo, que en tramos específicos del viaducto y del periférico pareciera como si los policías de tránsito cerraran a propósito las entradas y las salidas de manera estratégica para que específicamente en esos puntos se haga mayor cantidad de tráfico. Y repito, aquí el dato principal es que podría parecer complicado. Sin embargo, si estamos hablando de gente que cambia $10,000 o más en el aeropuerto y tienes acceso a esos videos, ¿qué tan complicado sería, por ejemplo, que se echaran de 10 operaciones por día? Es decir, de 10 robos por día. Si tienes el acceso a las cámaras y las 24 horas, realmente sería muy sencillo. No tienen que ser las mismas 7 o 10 personas siempre, ni tienen que ser los mismos coches. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, sin cada uno de esos movimientos o de esos robos, operaciones, como le quieras llamar, van por una cantidad de $10,000, es decir, cerca de 180,000 pesos, estaríamos hablando de que ese trabajo les genera casi 2 millones de pesos en un día si lo llevan a cabo de esa manera. Suficiente para que no solamente dispongan de 3 coches, sino que los puedan ir cambiando y en total cuenten, por ejemplo, con una flotilla de 20 coches. Total, con unos meses de trabajo, es más, con unos días de trabajo, sacarían eso y hasta más. Y como lo mencionaba, lo complicado sería si no tuvieras el acceso a las cámaras, si no contaras con esas ventajas, por ejemplo, que en ciertos tramos, los policías de tránsito específicamente cierran, supuestamente para ayudar a la circulación, ya sea las entradas o las salidas, la cual hace mucho más sencillo todo. Esta banda está vinculada por lo menos a otros 2 casos con el mismo modus operandi. Uno de ellos ocurrió el pasado 15 de agosto, donde una persona que realizó un cambio de divisas en el ICM fue interceptado por 4 sujetos a la altura de Calzada Vallejo. Se pudo observar la participación del mismo vehículo, color blanco. El 13 de abril del 2022, esta banda despojó de sus pertenencias a un hombre coreano de 68 años en la colonia Juárez. En video se observa cómo 2 motociclistas interceptan la camioneta de la víctima mientras otro sujeto le arrebata su mochila y le dispara. Sin embargo, el arma se traba. La víctima corre tras ellos y es herido de bala. Las detenciones de estos asaltantes fueron realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Centro Nacional de Inteligencia. ¿A poco no todo tiene mucha lógica? Y sí, específicamente el iniciar el asalto abajo de este puente es porque saben que precisamente en este punto no alcanzan a grabar las cámaras y que solamente se han tenido algunos registros cuando por alguna razón se les dificulta o cuando por alguna razón no se logra concretar en el momento especificado. Alemán para robarle $10,000 que como aquí. retiró de una casa de cambio del aeropuerto capital. Aquí incluso vemos que sale del bajo puente y ya ya perdió el control del auto. El pasado 19 de agosto. Ahora, también surgirían las preguntas. Si, por ejemplo, aquí logras identificar que, desafortunadamente, para poder salir del bajo puente y ser captado por las cámaras, pues tuvo que resistirse y recibir los balazos. Esto ha ocurrido desde meses atrás, por no decir años. Y como cuál creen que sea la idea principal de no poner cámaras de seguridad también en esa parte, pues porque saben que los asaltantes o las personas que se dedican a esta clase de negocios, que como diría nuestro cabecita de algodón, que también son pueblo, necesitan un área para poder trabajar. Así que por eso es que a pesar de que transcurran meses o posiblemente años y tengan identificado bandas que tienen la coordinación para identificar quién retiró cierta cantidad de dinero en el aeropuerto, o mejor dicho, quién cambió cierta cantidad de dinero en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eso sin contar las demás cosas que pueden ocurrir de las personas que retiran dinero en sucursales bancarias. Pues sí, la única justificación es que ha de ser debido a que consideran que como son pueblo, tienen que dejarlos trabajar y que por eso en ese punto no pueden poner cámaras de seguridad ni nada por el estilo, o realizar operativos para cazar a esas personas. De todas maneras, se supone que en el caso de la policía tiene supuestas áreas de inteligencia, ¿no? ¿Y a poco dentro de esas áreas de inteligencia no habrían podido diseñar una estrategia para que cualquier otra persona se hiciera pasar, ya sea mexicana
mexicano o de otro país que cambia muchísimos dólares y hace este recorrido. Es interesante, ¿no? O específicamente, ¿cómo será la inteligencia de esas personas que son de la inteligencia, especialmente en estos temas? Bien, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios. Por mi parte sería todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.